Bueno, buenas tardes a todas y todos. Les damos la bienvenida a esta actividad tan importante para nosotros. Es la primera actividad que organizamos en conjunto con la licenciatura en Gestión Ambiental de la Universidad de Burlingame. Yo soy María Sol Quiroga, soy la directora de la licenciatura en Gestión Ambiental Urbana de la Universidad Nacional de Lanús. Y en esta oportunidad vamos a compartir la presentación del libro del magíster Osvaldo Girardín, Aspectos socioeconómicos y geopolíticos del cambio climático global, una visión intersectorial desde el sur del sur. La actividad va a tener un primer momento en el cual Osvaldo nos va a comentar algunas cuestiones eh, generales sobre su libro. Después vamos a abrir un espacio de preguntas. Le pedimos a todos y todas que formulen esas preguntas a través del chat de nuestro Zoom. Y bueno, les agradecemos la presencia y le cedo la palabra a mi colega, compañera y amiga Lucía Jiménez. Bueno, muchas gracias. Sí, como decía Sol, adhiero a cada palabra, es todo un placer y también estaba pensando en eso, que si bien nos conocemos hace mucho y hace mucho, por suerte, ya hace mucho, al menos en toda la vida que tiene la carrera en la Universidad Nacional de Burlingame, que ya van a ser creo que 7 años, venimos trabajando a codo, pero nunca habíamos hecho una actividad de esta índole, así que bueno, aprovechando que esta semana fue el miércoles, el Día Mundial del Ambiente. Nosotros al menos en una UR hacemos una semana con actividades y bueno, y veníamos hablando, dijimos, bueno, ¿por qué no? Y aparte también tenemos a Osvaldo, que es nuestro compañero, que además de ser profesor de materias varias, una de ellas es cambio climático en la UNAUR, también entre los tres hemos trabajado mucho y nos queremos mucho, así que es muy importante por múltiples motivos. Bueno, el motivo, como les decía Sol, del encuentro de hoy es presentar este libro que, para que me envidien, lo tengo acá en físico porque Osval lo dejó para la uni. Ahora te comprometí porque vas a tener que dejar uno para la NUS, pero bueno, ya Me está. quedan tres porque me mandaron cinco nada más. Listo, te mandaron 5, ya tenés 2 menos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, los tenés 2 menos, pero tienen más nuestros estudiantes que están acá eh, y que se van a poder encontrar con ellos en sus bibliotecas. Como les decía recién, Osvaldo Gilardín es profesor nuestro, pero además tiene un CV que hemos resumido de la siguiente manera. Es economista con más de 30 años de experiencia en temas de economía del ambiente y cambio climático. Tiene formaciones de posgrado en economía, economía y política energética y ambiental, políticas ambientales y territoriales. Es investigador de CONICET y de la Fundación Bariloche. Es miembro de los equipos revisores de los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, comunicaciones nacionales, informes bienales de actualización de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Quería decir esto porque es extensísimo el currículum de todos los grupos de los que trabaja y ha trabajado Osvaldo, pero en particular es un gran referente en materia de cambio climático. Él participa como representante de la República Argentina en muchas reuniones internacionales sobre cambio climático. Como les decía recién, también es docente universitario de grado y de posgrado en universidades nacionales e internacionales. Ha escrito artículos, libros, informes, mucho referido a cambio climático y bueno, uno de ellos es el que vamos a estar presentando y escuchando hoy. Así que bueno, gracias a ustedes, a todos los asistentes por participar de nuestras dos carreras, gracias a mi compañera amiga Sol y gracias al compañero amigo Osvaldo, a quien le paso la palabra ahora para que hagamos la primera parte de la presentación y luego seguimos. Yo ahora me voy a mutear un rato, está bien, ¿no? ¿Esto? ¿O no? ¿O me quedo? Ahí va. Yo Bueno, también me voy a mutear un sí, momento, nos así muteamos, exacto. bien, así no interferimos. Bueno, muchas gracias, Sol, muchas gracias, Lucía. Gracias por esta oportunidad para bueno, presentar un poco este libro que quiero hacer un agradecimiento personal a Jorge Rabasa de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, que fue
el que un poco me incentivó a dedicarme durante la pandemia a juntar artículos y a traducirlos en algunos casos. Porque un poquito quería empezar por ahí, ¿no? Por qué es este libro y qué no es. Eh, es una recopilación de diversos artículos. Eh, no es necesariamente una tesis sobre cómo tendría que encarar la problemática del cambio climático América Latina en general o la Argentina en particular, eh, pero tiene algo de eso, en el sentido de que eh, en la diapositiva que sigue, Sol, están un poco los objetivos que buscaba eh, al tratar de volcar esto que, a ver, lamentablemente se tuvo que hacer en inglés porque fue la oportunidad que apareció en ese momento. Eh, por un lado, dar una visión desde un país latinoamericano de algunas características de las negociaciones internacionales sobre cambio climático y más que las características, algunas cuestiones atinentes a intereses divergentes en muchos casos y sobre todo una cuestión que a veces suele aparecer cuando nos ponemos a recopilar literatura y bibliografía sobre el tema. Y es que muchas veces, a ver, habría que volver a Manuel Ugarte, a Rodolfo Kusch, a Arturo Jaureche, eh, porque muchas veces nuestros intelectuales o la gente que desde nuestros territorios analiza estos temas no hace otra cosa que traducir lo que se generan en los centros de pensamiento de los países centrales. Y sin, a ver, pretender ser un, un referente en esto, sí hacer el esfuerzo de pensar desde el propio lugar cuáles son algunas de las herramientas que nos ofrecen y cuáles son algunos de los desafíos, de las dificultades y en muchos casos de las potenciales consecuencias que pueden tener algunas de las medidas que se proponen. Obviamente, ustedes escucharon tanto a Sol como a Lucía. Yo soy economista, no quiero hacer ejercicio ilegal de otras disciplinas tocando este tema tan transdisciplinario y tan complejo, no solo en el sentido de la dificultad de atenderlo, sino en la complejidad que de hecho tiene el hecho de que muchas de las variables a determinar están relacionadas entre sí. Entonces, tratar de solucionar algún aspecto de la temática puede llegar a complicar algunos otros o algunas otras cuestiones de algunos otros temas ambientales globales. Algunas soluciones que se plantean como solución al cambio, al problema de los potenciales efectos irreversibles y permanentes del cambio climático, eh, no siempre están de acuerdo con respetar otras convenciones de problemas ambientales globales. El problema fundamental es que este es un tema en el cual es muy difícil ponerse de acuerdo en la negociación. Muchas veces todos y todas debemos haber escuchado la referencia que se hace a el protocolo de Montreal, la Convención de Viena, que trata los temas relacionados con el agotamiento de la capa de ozono.
Y claramente ahí hubo una solución tecnológica que permitió que se llegara rápidamente a algún tipo de acuerdo, que fue, bueno, cuando DuPont dijo, ya está, ya no tengo necesidad de seguir produciendo clorofluorocarbonos, puedo suplantarlos con otro tipo de producto que tiene otras consecuencias, pero no necesariamente afecta a la capa de ozono. En el caso de la negociación sobre cambio climático es bastante más dificultoso, sobre todo porque estamos hablando de principalmente emisiones que están originadas en actividades humanas y actividades humanas que de alguna manera desencadenaron que en la problemática se tomara como hito o como punto de partida la revolución industrial. Porque estos cambios que se dieron a lo largo de la historia del planeta en el clima, a partir de ese momento hay una especie dentro del planeta que venimos a ser los seres humanos, que por sí sola y por su actividad podía interferir en los equilibrios que antes se daban naturalmente. Y esa quema masiva de combustibles fósiles relacionada con modelos de consumo y producción que estuvieron vigentes durante mucho tiempo, que todavía están vigentes, eh, hacen que, bueno, nos centremos fundamentalmente en la responsabilidad de las actividades humanas en este cambio climático, que es de lo que trata precisamente la negociación. Dentro de los objetivos, también está el de darle una vuelta en términos de tener un análisis crítico de muchas medidas que se plantean desde el punto de vista, sobre todo de las medidas de mitigación, de cuáles son aquellas medidas, en la jerga de cambio climático, medida de mitigación es limitar y o reducir emisiones de gases de efecto invernadero, por un motivo muy especial, y es que dentro de todos los de todas las variables y las causas que pueden explicar el cambio climático, las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero por actividades humanas son de alguna manera las únicas que la tecnología y los cambios en el comportamiento y en el desarrollo de estas actividades puede cambiar. Otras tienen que ver con cuestiones que, por lo menos en la actualidad, son inmanejables para la tecnología y para las actividades humanas. Entonces, generalmente lo que se plantea desde el punto de vista económico para esas medidas, para aplicar esas medidas de mitigación en términos de, bueno, qué tipo de criterio establecemos para la toma de decisiones, también está muy influido por los intereses de quienes lo proponen. Generalmente los países industrializados, los países centrales, proponen medidas desde una óptica de lo que desde la economía podríamos llamar eficiencia global, o sea, algo así como reducir o limitar 1 tonelada de dióxido de carbono en aquellos lugares donde es más barato hacerlo. Esto, a simple vista, parecería una cosa bastante lógica. Ahora, como economista también tengo una deformación profesional
muchas veces la distribución del ingreso es la que determina cuál es el precio de los bienes. No casualmente, los bienes en poder de los pobres seguramente valgan menos que los bienes que están en poder de los ricos. Entonces, teniendo en cuenta que muchas veces esas medidas no necesariamente tienen en cuenta todos los costos involucrados, uno lo primero que se tiene que preguntar es cuán apropiadamente están medidos esos costos. O sea, ¿es más barato efectivamente aplicar una medida de mitigación en un país africano que en un país industrializado? Por ahí el tema tiene que ver con que el valor de la tierra es menor en un lugar que en otro, y eso es lo que me da ese resultado económico. En general, las medidas de mitigación hay que analizarlas a partir de una línea de base o un punto de partida y ver cuál es el esfuerzo que efectivamente se está haciendo. Y muchas veces la economía ortodoxa, la economía tradicional, no necesariamente tiene en cuenta otro tipo de costos, como ser las pérdidas de empleo o las pérdidas de recursos naturales que no, de bienes comunes, para decirlo de una manera más general, porque recurso natural ya implica una mediatización económica de alguna manera. Estos bienes comunes no necesariamente pasan por un mercado y tienen un valor de mercado. Y sin embargo son bienes imprescindibles para el funcionamiento de los ecosistemas y para la satisfacción de eh, necesidades mínimas de calidad de vida de la gente. Y en general, estas medidas que desde la ortodoxia económica se suelen plantear, no necesariamente reflejan la realidad que muchas veces hay en lugares más alejados de esos centros. Y sobre todo las consecuencias que pueden tener en esos lugares. Y otro de los objetivos era analizar el cambio climático desde una óptica intersectorial. ¿Por qué? Y bueno, porque no es neutral dónde se apliquen estas medidas de mitigación. No es lo mismo que nos centremos en, bueno, limitar el uso de combustibles fósiles que actuar sobre el sector agropecuario. O sea, en economía sabemos que ante cierta restricción de recursos, generalmente la plata sale del mismo bolsillo para aplicar recursos a aplicar medidas de adaptación y tratar de morigerar los impactos que se esperan del cambio climático. Y la misma plata va a ser la que tengamos que dedicar en muchos casos a esas medidas de mitigación. Puede ser que encontremos sinergias y que, por ejemplo, aplicar medidas de eficiencia energética impliquen, bueno, mejorar la adaptación al cambio climático y a la vez conseguir posibilidades de no aumentar emisiones de gases de efecto invernadero para los objetivos de desarrollo sustentable que necesitamos lograr. Pero generalmente hay intereses conflictivos. Y eso, de alguna manera, nos mete en un concepto que cruza transversalmente prácticamente todo el libro, que es el de la heterogeneidad. Heterogeneidad en muchos aspectos. Heterogeneidad en términos de cómo se generó este problema, cuál es la llamada responsabilidad histórica de haber llegado a esto, porque pusimos como referencia, como hito, la revolución industrial. Claro, ahora China es el principal emisor de gases de efecto invernadero. También junto con India son los dos países más poblados del mundo. Pero si estamos diciendo que
estas emisiones se vienen acumulando en la atmósfera, dependiendo también de el tiempo de permanencia en la misma de cada uno de los gases y otras cuestiones como el poder de absorber radiación que tienen cada uno de estos gases. Estamos hablando en algunos casos, por ejemplo en el de dióxido de carbono, de emisiones que se vienen acumulando hace 200 años. Y hace 200 años China no era el principal emisor. O sea, los países centrales tienen una responsabilidad de haber llegado a esta situación que no es menor en términos de algunas de las dificultades que presenta la negociación. ¿Por qué? Porque precisamente los países que de alguna manera no están dentro de lo que podríamos llamar países centrales y cuya mayor responsabilidad reconocieron todos los instrumentos de negociación que tiene hace más de 30 años este proceso, la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, el Protocolo de Kioto, el Acuerdo de París, cuando en la Convención se reconocen las responsabilidades comunes pero diferenciadas, de alguna manera lo que se está poniendo a la vista es esto. O sea, obviamente todo el mundo tiene que ocuparse de este tema que nos compete a todos. Pero no todos tenemos la misma responsabilidad de haber llegado a esta situación. Y eso también desde la óptica intersectorial es algo que termina apareciendo. Esa heterogeneidad de la cual hablábamos también tiene que ver con la capacidad de hacer frente a los desafíos que tiene el cambio climático. O sea, hace por lo menos dos informes de evaluación que el IPCC plantea que el riesgo climático es una conjunción de diversos aspectos. Algunos que aumentan ese riesgo, otros que de alguna manera reducen ese riesgo. Y ahí aparecen distintos factores. La exposición, o sea, cuáles son los valores que estoy poniendo en juego en esa zona o en ese lugar en el cual se esperan eventos climáticos o impactos climáticos importantes. La amenaza, o sea, la magnitud de esos impactos, y por otro lado, la capacidad de hacer frente a eso. O sea, la vulnerabilidad a estos riesgos climáticos va a ser función de la conjunción de estos tres factores. Y ahí también hay una heterogeneidad. Por eso se suele decir que los pobres, los más desprotegidos, son los más vulnerables al cambio climático. Y esto generalmente es cierto, pero son los más vulnerables a todo. A ver, se vio en la pandemia que eran los más vulnerables a la aparición de enfermedades porque eran los que menos posibilidades tenían de responder rápidamente a esa catástrofe sanitaria. Son los más vulnerables al aumento en el precio de los alimentos, que en el inicio de el conflicto armado en Ucrania se vio muy particularmente al afectar buena parte del comercio en Europa de combustibles, pero también de alimentos. Entonces, esa vulnerabilidad también tenía un aspecto que excedía lo climático y que tenía que ver con una múltiple exposición de los más de estos sectores más desprotegidos de la sociedad. Y esta heterogeneidad no solo se da entre países o entre partes, entre comillas, como son
quienes son signatarios de estos instrumentos de negociación, sino también al interior de los propios países. Al interior de los propios países, distintos grupos sociales van a ser mucho más vulnerables que otros. Eh, y esto también, de alguna manera, marca la importancia de este concepto de heterogeneidad. Más allá de los objetivos, Sol, si querés presentamos la última, así presentamos un poco el, el- 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 el contenido del libro para dar una idea. Primero hay una introducción que tiene que ver con un poco la contextualización de esto que estábamos diciendo. Porque aparte, como decía al principio, esto estuvo... eh, este libro se desarrolló durante la pandemia, entonces esto habría también una serie de interrogantes, porque en la pandemia, obviamente, las emisiones mundiales bajaron. Claro, un porcentaje importante de las emisiones mundiales está relacionada con el transporte de pasajeros y mercancías que durante la pandemia por las condiciones de confinamiento en la mayoría de los países, prácticamente en todos, implicó una reducción importante de las emisiones. Pero ya en el 2021 las emisiones habían recuperado el nivel del 2019. Ustedes se deben acordar que en un momento mostraban hasta las capturas de pantalla de los animales eh, corriendo libremente por el medio de los centros urbanos, pero eso duró bastante poquito. En general, el ser humano suele repetir sus comportamientos apenas la cosa se normaliza un poquito. Y bueno, ya en el 2021, 2022, las emisiones volvieron a retomar su nivel anterior a la pandemia. Entonces, esto quedó un poco también, a ver, corto. ¿En qué sentido? En el que ahora hay otro problema más allá de cómo se salió de la pandemia. Y es el problema de una creciente conflictividad a nivel internacional que implicó, por un lado, problema para la seguridad alimentaria, como dijimos, problema para la seguridad energética, como dijimos, pero también, en algunos casos, una vuelta atrás en algunas tendencias. O sea, la, la posibilidad de acceder como combustible fósil al gas natural, que tiene un componente perdón, tiene un contenido de carbono menor que el carbón, le permitió a países como Gran Bretaña o Alemania tener limitaciones y reducciones importantes de sus emisiones comparadas con las de 1990, que fue el año que en la convención se utilizó como punto de partida para comparar. Eh, pero la crisis provocada por la salida del gasoducto que llevaba gas natural de la Federación Rusa a Europa implicó un aumento de el gas que tenían que utilizar, que era gas licuado y que había que regasificarlo, y esto implicó que en muchos casos se volviera a utilizar carbón. O sea, que se volviera atrás con algunas medidas de mitigación que ya hacía años que se venía aplicando. ¿Cómo va a repercutir esto? Bueno, tendremos que ir viendo porque el panorama no es muy halagüeño, porque cada vez hay un involucramiento mayor de la OTAN en este conflicto. La situación en Medio Oriente tampoco ayuda mucho porque se está corriendo el riesgo de una generalización del conflicto armado también en Medio Oriente y esto
bueno, también impone algún tipo de interrogante a futuro de cuáles van a ser las consecuencias de todos estos movimientos. Un segundo capítulo tiene que ver con agricultura y cambio climático. Porque hay tendencias que no necesariamente son homogéneas. O sea, en algunos países, estos cambios que se fueron dando en los últimos 50, 60 años, para poner un horizonte temporal más o menos acotado, implicaron pérdidas de rendimiento y tener que de alguna manera superar esos problemas climáticos con cambios tecnológicos, cambios en las prácticas, cambios sobre todo en cuestiones ligadas a la biotecnología. En otras zonas no necesariamente pasó lo mismo. Y es particular el caso argentino, bueno, donde también hay una heterogeneidad muy grande entre qué pasa con las precipitaciones del lado de la cordillera y qué pasa con las precipitaciones del lado este y noreste de la Argentina, y en general con todo lo que es el cono sur, de la parte este del cono sur, donde más allá de los cambios en las prácticas, los cambios en las variedades, en el caso argentino, para poner el caso particular que más información tengo. Si uno ve la información de la segunda comunicación nacional, ya para la tercera eso estaba incorporado, la segunda comunicación nacional es aproximadamente el 2005-2006, uno veía que entre 1950-60 y principios del siglo XXI se habían incorporado a la agricultura 100.000 kilómetros cuadrados por un aumento en las precipitaciones. Eso implicó un corrimiento de la frontera agropecuaria, que en el caso pampeano, bueno, en algunos casos planteó sustitución de un cultivo por otro o estabulación y concentración del ganado con la aparición masiva del fenómeno de los feedlot, pero en otros lugares como la región chaqueña implicó avanzar sobre ecosistemas frágiles, sobre el espinal, sobre las yungas en algunos casos, sobre el Chaco salteño. Entonces, ahí también hay un tema a tener en cuenta que puede implicar cierto tipo de conflicto, porque, a ver, la demanda incesante producida por el crecimiento de China implica que, bueno, si la variable fundamental que va a explicar la expansión de la frontera agropecuaria es el valor de mercado de los bienes que se están produciendo, y esa frontera, a menos que haya algún tipo de política pública atrás, se va a seguir expandiendo. Y ahí es donde, bueno, después seguramente aparezcan preguntas, ¿no? Porque es imposible atender el tema de cambio climático sin política pública. O sea, el mercado no va a solucionar esto, es el que nos trajo hasta acá. Que se puedan utilizar mecanismos de mercado para, de alguna manera, facilitar o alcanzar de manera más costo efectiva, o sea, el mismo objetivo con costos menores, bueno, puede ser, pero el mercado por sí solo no va a solucionar un problema que depende de comportamientos, depende de cuestiones que en muchos casos necesitan una planificación y un horizonte temporal que muchas veces excede el plazo en el cual se planean cierto tipo de inversiones, y sobre todo
hay una lógica económica de toma de decisiones que implica, bueno, recuperar esa inversión en un tiempo razonable desde el punto de vista económico, y esa recuperación de la inversión en un tipo razonable nos lleva a la misma toma de decisiones que lleva a la aplicación del principio de precaución. Son dos horizontes temporales totalmente distintos. Entonces, también el tema de, a ver, ¿se puede dejar librado exclusivamente a la fuerza del mercado solucionar este problema? Si estamos diciendo que los más vulnerables van a ser los más pobres, eh, el mercado lo que hace es asignar bienes, servicios de acuerdo a una oferta, una demanda que implican una disponibilidad a pagar y algún tipo de acceso, algún tipo de ingreso para poder hacerlo. Eh, los que no tienen ningún tipo de ingreso no figuran en esa curva de demanda, están afuera. ¿Y qué hacemos con esa gente? O sea, ¿el mercado se va a ocupar de esa gente? Difícilmente. Eh, eh, para seguir un poco en orden de los distintos capítulos. Eh, Hay un capítulo dedicado a las regiones semiáridas de América Latina, en términos de los desafíos, en términos de eh, qué, qué implica el hecho de que las dinámicas socioeconómicas muchas veces exacerban los efectos del cambio climático, de la variabilidad climática e incluso de los impactos del clima actual, porque ahí hay tres planos distintos. Eh, Nosotros lo vivimos en nuestro país cada vez que hay una crecida de los principales ríos, el Uruguay, el Paraná. Eh, Tenemos una parte importante de nuestra población que ni siquiera se puede adaptar al clima actual, que no se puede adaptar a la variabilidad climática de los fenómenos del niño y de la niña. Eh, el cambio climático va a venir de alguna manera, profundizar este tipo de cuestiones. Pero a esa profundización muchas veces contribuyen las propias dinámicas socioeconómicas, o sea, las dinámicas de explotación de recursos, las dinámicas eh, de elección de un tipo de explotación respecto de otro, el hecho de estar deforestando aguas arriba de la cuenca, seguramente lo que haga es aumentar la escorrentía aguas abajo. Y a veces los impactos, bueno, hay un artículo pionero de Hilda Herzer hablando sobre las catástrofes ambientales que tienen esa cuestión de ser catástrofes sociales. Eh, Muchas veces esos impactos tienen un componente de actividad económica o actividad humana mayor incluso que el cambio que se da en la precipitación o en algún tipo de variable climática. El tema de energía. Eh, eh, Se habla mucho de las distintas medidas, de la responsabilidad de los distintos sectores. De todos modos, prácticamente el 75-80% de las emisiones a nivel mundial sigue siendo dióxido de carbono y sigue siendo fundamentalmente el sector energético. Entonces, el sector energético como responsable eh, de las emisiones totales globales tiene un papel fundamental, pero también a su vez el sector energético es vulnerable al cambio climático.
La Argentina tiene alrededor de un 35, 40, dependiendo del año, por ciento de generación de electricidad a partir de hidroelectricidad. Eh, en otros países de América Latina este porcentaje es mucho mayor. En Centroamérica esto por ahí es más dramático todavía, porque hay menos alternativas desarrolladas dentro de esa matriz energética. Evidentemente, aumentos de temperatura implican cierta elasticidad en términos de la energía que se va a demandar. Eh, Así como aumento de la temperatura mínima implican por ahí en algunas zonas menor necesidad de consumir energía para calefacción, en otros lugares implica mayor necesidad de acondicionamiento de aire para soportar las temperaturas más altas y las olas de calor. Que ese es el otro problema que se plantea en los informes del IPCC, que está de alguna manera intensificando el cambio climático, que son los eventos extremos, ola de calor, inundaciones, sequías, mucha mayor frecuencia de estos eventos extremos, mayor magnitud de estos eventos extremos y mayor variabilidad de las variables, perdón por la redundancia, pero las variables climáticas. ¿Por qué el tema energético es crucial? Porque se plantea como el sector en el cual se pueden aplicar la mayor cantidad de medidas y las medidas de alguna manera más efectivas en términos de reducir emisiones. Ahora, hay un estudio que ya tiene unos años de el Global Energy Assessment, algo así como el informe de evaluación de la energía a nivel mundial, que plantea una cosa muy interesante de analizar. Y que pone un poco de paños fríos en términos de cuál es el optimismo que uno puede tener de un cambio drástico en la matriz energética para reducir emisiones. Si uno tiene la situación de 1973, previo a la crisis del petróleo, previo a un montón de cambios que se dieron porque el aumento en los precios de petróleo, dado por esa crisis del 73-74, implicó la oportunidad de que muchas energías renovables se volvieran rápidamente competitivas. Si uno ve el porcentaje a nivel global, y esto en la Argentina es bastante similar, de combustibles fósiles utilizados en el año 73, y ve el porcentaje utilizado en 2005, que es el año horizonte de este estudio, va a ver que en esos 30 años que se dieron un montón de cambios tecnológicos, se dio una profundización muy fuerte de la penetración de energías renovables, el porcentaje sigue siendo mayor del 80% de dependencia del combustible fósil. O sea, ojo con esa inercia que tiene el consumo energético y que tienen ciertas fuentes en el consumo energético, porque puede ser que se demore el hecho de poder tener tanta esperanza en que ese sector sea el que de alguna manera lleve a, bueno, un sendero de emisiones relativamente seguro para el clima, que por, por un acuerdo, por una convención que se plantea ya antes del Acuerdo de París, pero que después de alguna manera se refuerza con un informe del IPCC sobre cuáles serían los impactos si la temperatura al fines del siglo XXI aumenta más de 1,5 grados respecto de la época preindustrial.
se fija en el Acuerdo de París en 2 grados, 1,5 grados. En eso hay una mala noticia. O sea, las últimas mediciones plantean que el año pasado la temperatura en ciertos momentos pasó de 1,63 grados respecto de la época preindustrial. O sea que cada vez queda menor rango para cumplir con esos objetivos. Otra palabra que cruza todo el libro, porque cruza toda la temática, así como heterogeneidad, es incertidumbre. Se está obligado a tomar decisiones en un contexto de incertidumbre. En un contexto de incertidumbre, retomando a un artículo muy conocido de Funtowicz y Ravitz, en un contexto de incertidumbre en el cual estamos ante una situación muy particular, y es que en muchos casos tener mayor conocimiento científico no garantiza tener certezas o reducir la incertidumbre sobre las medidas a aplicar. Y es ahí donde aparece en muchos casos, bueno, la decisión de el tomador de decisiones, de la decisión política. O sea, en muchos casos, lo que hay que hacer es tomar decisiones rápido, lo más informado posible, pero independientemente del nivel de incertidumbre existente. Y eso, en algunos casos, puede llevar a conflictos, dificultades, toda una serie de situaciones que implican riesgos diversos. Volviendo a la parte más económica del asunto. Durante la negociación previa al protocolo de Kioto, hubo un fuerte incentivo a la aplicación creciente de ciertos instrumentos de mercado. Entre estos instrumentos de mercado estuvieron los 3 del artículo 6, artículo 12 y artículo 17 del protocolo de Kioto, la implementación conjunta a través de proyectos entre distintos países que habían asumido algún tipo de compromiso de mitigación que de alguna manera implicaba un balance. O sea, si yo financio una actividad en otro país que tiene que cumplir también con un objetivo para utilizar esa reducción de emisiones para cumplir mi propio objetivo, el otro país no lo puede utilizar. O sea, de alguna manera hay un balance. Y bueno, entran estos mecanismos de mercado. Había otra opción que es la que ahora se sigue discutiendo bajo el Acuerdo de París, que es un mercado de permisos de emisiones a nivel internacional, como para de alguna manera plantear la posibilidad de, a través de ese mercado, compensar de alguna forma a aquellos que fueron más eficientes, entre comillas, en el sentido de aplicar técnicas que emitieran menos, y que de alguna manera tuvieran que acceder a esos mercados aquellos que no estuvieron a la altura de cumplir con los compromisos que habían asumido. Pero hubo un tercer mecanismo, que fue el mecanismo para un desarrollo limpio, que no tenemos por ahí mucho tiempo para plantearlo, pero surge de una propuesta que se denominó la propuesta brasileña. En su momento, los negociadores de Brasil, fundamentalmente Luis Pinguelli Rosa y Gilvan Meira, plantearon que, bueno, en realidad lo que había que tomar como punto de partida, más que esa eficiencia global de la cual hablábamos al principio, era un criterio de equidad.
¿Por qué? Y bueno, porque, para decirlo de una manera muy simple, todos los seres humanos tienen derecho al mismo cachito de atmósfera. Entonces, los criterios que tendrían que utilizar tendrían que ser algo parecido a una emisión promedio mundial per cápita a cierto año horizonte. Ustedes piensen que hace 32 años que venimos negociando dentro de los distintos instrumentos, esto se planteó para el 2020. La propuesta brasileña que decía, bueno, tenemos más o menos una idea, porque incluso investigadores como Jean-Marie Martin de la Universidad de Grenoble calculó, bueno, estimó qué países eran los que habían empezado antes a quemar masivamente combustibles fósiles. En un primer momento carbón, después petróleo, después otras fuentes. Bueno, y estimar cuáles fueron las emisiones acumuladas de los distintos países a nivel mundial, hacer una integral que de alguna manera reflejara cuál fue el efecto final sobre el aumento de la temperatura de ese tipo, de esa cantidad de emisiones, poner un límite de concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero seguras y dividirlo en términos per cápita por la población esperada para el 2020. ¿Y qué planteaba la propuesta brasileña? Bueno, veamos cuánto le toca a cada uno. Y los que se pasaron de lo que le tocaba, que pongan $10 por tonelada de carbono para financiar medidas de mitigación en aquellos países de menores recursos. Obviamente, esto todavía se está discutiendo. Trataron de darle un marco dentro de la negociación y aparece el llamado mecanismo para un desarrollo limpio, que de alguna manera establecía una suerte de esquema en el cual aquellos países que tenían que cumplir con algún tipo de objetivo cuantitativo de reducción de emisiones, invertían en otros países que todavía no habían asumido ese compromiso cuantitativo, en proyectos que redujeran emisiones, tomaban como propias esas reducciones de emisiones y a través de la inversión, la creación de empleo, la transferencia de tecnología, de alguna manera compensaban a ese sur sociológico global, como lo llamaría Lippietz, de haber contribuido menos a esta situación. Los países latinoamericanos eh, entraron con mucho entusiasmo en un primer momento a esto. Si nos ponemos a ver cuáles fueron las modalidades y procedimientos que en la conferencia de Marrakech en el 2001 se plantean para el MDL, vamos a ver que prácticamente están copiadas de lo que era la Oficina Costarricense de Implementación Conjunta. O sea, prácticamente América Latina entra antes que nadie a este esquema. Claro, el problema fue que después esto se transformó en una especie de lógica perversa. ¿Por qué? Porque aquellos que habían adelantado opciones de mitigación quedaban de alguna manera desfavorecidos respecto de aquellos que, como no habían implementado esas medidas de mitigación, su línea de base le permitía reducir emisiones aplicando medidas mucho más simples y menos costosas. Para poner un ejemplo, la Argentina en el año 2000 la generación eléctrica se expandía principalmente a partir de centrales térmicas a gas de ciclo combinado. Claro, China todavía seguía emitiendo, seguía generando con carbón. O sea, para reducir emisiones, China podía mostrar reducciones a partir de hacer inversiones mucho menos costosas que generar con tecnologías de emisión cero, como podrían ser, por ejemplo, las represas hidroeléctricas en ciertos
en ciertas condiciones, digamos, o otras energías renovables. Lo que implicaba que aquello que habían demorado, de alguna manera, la toma de decisiones, se veían de alguna manera beneficiados porque eran los que más podían participar de este tipo de mecanismos. La otra cuestión es que si uno se ponía a analizar cuáles eran los potenciales de mitigación que podían ofrecer ciertos países y cuál era la demanda de estos permisos de emisión o estas reducciones de emisiones, uno veía que 5 o 10 países tenían el 80% de la demanda, 5 o 10 países tenían el 80% de la oferta. O sea, eso no era un mercado de competencia perfecta, era un monopolio bilateral donde el precio final iba a terminar siendo una negociación entre las partes. Y todo lo demás íbamos a mirar así, a ver qué precio era el que terminaban poniendo. De hecho, hoy nadie habla del mecanismo para un desarrollo limpio porque lo que terminó siendo la práctica más financiada fueron cosas que tenían un componente de transferencia de tecnología bastante reducido. Digamos, un relleno sanitario nos parece una tecnología de punta que haya que entregar reducciones de emisiones para incorporar. Otras cuestiones que aparecieron de manera medio perversa también fue, por ejemplo, cuál era el potencial de calentamiento global de los gases que estaban limitando. Por ejemplo, se justificaba poner una fábrica de HCFC por el mero hecho de que uno de los residuos, el HFC, era un gas de efecto invernadero 24.000 o 25.000 veces más poderoso que el dióxido de carbono. Entonces, con solo incinerar el residuo ya me garantizaba tener un rendimiento que me justificaba poner la fábrica. O sea que esas cosas terminaron haciendo que este mecanismo dejara de despertar el entusiasmo que al principio había despertado. Sobre todo porque se planteaba como una especie de Robin Hood que iba a repartir plata de los ricos a los pobres y terminó siendo como una especie de Hood Robin que terminó enriqueciendo a brokers y intermediarios y que en el caso del MDL forestal, por ejemplo, llegó bastante poco a las comunidades que se suponía que iban a ser las beneficiadas. Y por último, porque bueno, el capítulo de estudio regional de economía del cambio climático es solamente mostrar los resultados de ese estudio que se hizo en el ámbito de CEPAL para todos los países de América Latina. Creo que el único país que no participó en ese momento fue Venezuela por sus lazos con la OPEP y toda una cuestión que de alguna manera lo dejó fuera de ese mecanismo. Y se presentan ahí los resultados para Argentina que están disponibles en la publicación que está en el repositorio de CEPAL. Y por último, concomitante con la preparación del libro, fueron una serie de incendios forestales que se dieron en ese momento, principalmente en Australia, pero se habían dado anteriormente en algunas zonas de Europa, principalmente España y Portugal, la zona norte, Galicia y la zona norte de Portugal, se habían dado en un momento en el Amazonas, más o menos para la misma época, 2019-2020, y bueno, ¿hasta qué punto estos incendios forestales estaban explicados por el cambio climático? ¿Hasta qué punto estos incendios forestales estaban explicados por la propia dinámica socioeconómica? Eh, a ver, ¿qué podíamos esperar para un país como Argentina si Australia, que siempre, desde hace muchísimo tiempo, es
puesto como el ejemplo que tendríamos que haber seguido de desarrollo, si a Australia le pasa, ¿qué nos puede pasar a nosotros? Que estamos en una situación mucho más desventajosa en términos de, bueno, por un lado, la lógica económica que es la que de alguna manera determina un poco el ordenamiento y las decisiones en el uso del suelo. Y por otro lado, las características heterogéneas que hacen que, bueno, el mayor riesgo en la zona de la Patagonia andina está en los meses de verano, que es cuando no llueve. En el sector chaqueño, por ahí está en la época seca, que es invierno. En otros lugares, eh, el mayor riesgo está en otras épocas del año y aparte, en muchos casos, el propio funcionamiento de la atención de este tipo de riesgos está atomizado y esto implica a veces la dificultad de hacer frente a este tipo de situaciones que salen de la media. Yo no me querría extender mucho más porque tengo miedo de que nos quede poquito tiempo para las preguntas. Yo sé que tanto Sol como Lucía tenían también algunas preguntas preparadas y después, bueno, si a ustedes les parece bien, abriríamos un poco a las preguntas del chat. Buenísimo. Gracias, Osvaldo. La verdad que después de leer el libro y además escuchándote, reescuchándote, uno, digamos, sigue aprendiendo cosas. Muchísimas gracias. Lo primero es un comentario breve, le paso la palabra a Lucía a ver si te quiere hacer una pregunta. Me interesa destacar algunos conceptos, ¿no? Como ideas claves que vos mencionaste que me parece que son fundamentales para analizar lo que estás planteando, ¿no? Eh, Vos hablaste de transdisciplinaridad, un enfoque transdisciplinar, hablaste la heterogeneidad en el análisis, la necesidad de pensar el análisis de la, desde la heterogeneidad, perdón, me trabé, y, y después hablaste de cuestiones que me parece que son importantísimas, la vulnerabilidad climática asociada a la equidad en el reparto y en el uso de los bienes y a la incertidumbre, ¿no? Esta situación de incertidumbre. Digo, como para hacer una síntesis de lo que para mí son conceptos claves que vos dijiste, y bueno, Lu, te planteo que inicies vos con las preguntas, así rompimos el hielo y esperamos que el resto de quienes están participando formulen las preguntas a través del chat. Dale, gracias Sol. Bueno, gracias Osval. También coincido con los comentarios de Sol. Uno nunca deja de aprender y siempre es hermoso hacerlo de gente que uno quiere y que respeta muchísimo. Ya que lo trajiste a Kush, a la mesa, para sentipensar nuestra América, no, quería preguntarte esto. A ver, ¿cuáles son por ahí algún principal enlatado que vos identifiques dentro del cambio climático que nosotros debamos ocupar de desarmar o de repensar? O sea, para mí siempre el enlatado por excelencia es el desarrollo y el desarrollo sostenible, ¿no? O sea, ambas cosas. No sé en la jerga del cambio climático, aunque tengo algunas ideas hacia dónde podría llegar a ir, pero quería preguntarte eso y quizás asociado más o menos o orientado a lo mismo, ¿en qué te parece que
los países de América Latina debieran orientar sus esfuerzos en materia de cambio climático puntualmente, o por ahí alguna experiencia que sea interesante. Y mientras te digo esto, me río porque de alguna manera creo que en nuestro país al menos lo único que habría que hacer es movilizar el 12 para que no se vote la ley bases y que no haya ni RIGI, ni cambios en la ley de procedimiento administrativo, ni todas esas cosas que cambiarían absolutamente nuestro modo de vivir o las posibilidades que tenemos frente a la adaptación y mitigación al cambio climático. Pero sacando eso que no deja de sonarme en la cabeza, esto, ¿hacia dónde te parece que podrían orientarse los esfuerzos? Gracias. Gracias a ustedes por las palabras elogiosas y en realidad América Latina, salvo en contadas excepciones y algunos países, ¿no? Que la región también tiene sus heterogeneidades. Hay países enormes, hay países extensos, hay países más chicos, hay países que tienen un potencial de, eh, de recursos que les permiten aplicar o les permitieron por lo menos en algún momento aplicar políticas públicas, pero nunca hubo un comportamiento homogéneo de América Latina hacia el cambio climático. Porque, a ver, la Unión Europea también está llena de heterogeneidades en términos de, no es lo mismo Mónaco o Malta que Alemania, y sin embargo negocian juntos y establecen intereses comunes. En América Latina eso fue muy difícil. Yo no estoy en condiciones de agotar las razones por las cuales esto se da. Hay una razón que es lógica y son los vaivenes políticos. En algún momento coincidieron ciertos gobiernos y ciertas visiones en ciertos países de América Latina que iban hacia un mismo objetivo dentro de sus propios países. A veces era difícil ponerse de acuerdo en términos de objetivos estrictamente vinculados al cambio climático, pero es muy difícil, a ver, que convivan en una postura común Lula y Milei, o que en algún momento conviva con Bolsonaro. Entonces, esos propios vaivenes hacen que en muchos casos sea impredecible saber hacia dónde va el resto de los países. Y la Argentina por ahí es el caso más impredecible de todo, porque en el 97, cuando se firma el protocolo de Kioto, viene Clinton de visita y hay un alineamiento prácticamente automático de la política climática argentina con Menem, María Julia Alzogaray, con la posición estadounidense. E incluso en la conferencia de las partes que se hace en Buenos Aires en el año 98, plantean una postura que de alguna manera rompe el grupo de los 77 más China y el GRULAC, que es el grupo latinoamericano de negociación, porque Argentina un poco se había cortado sola con el tema de los compromisos voluntarios y tratar de conseguir alguna participación mayor de los mecanismos de mercado, en contra de lo que planteaban la mayoría de estos países, que era, bueno, respetemos esto de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, primero háganse cargo aquellos que asumieron una mayor responsabilidad de dar el primer paso en esto y no nos transfieran todos los costos a nosotros. Entonces, desde el punto de vista de América Latina, lo importante sería conseguir acuerdos mínimos que tengan que ver también con una cuestión que mencionó Sol, y es el tema de si hay algo que dentro de la heterogeneidad de América Latina es homogéneo, es que es una de las regiones que mayor desigualdad en la distribución del ingreso presenta. O sea, eso que Edgar Bacha en algún momento
de la década del 60 decía que Brasil era la República de Belindia, porque el 5% vivía como en Bélgica y el 95% como en Calcuta, es, digamos, replicable en mayor o menor medida a muchos países de América Latina. ¿Y eso qué tiene que ver con el cambio climático? Hay dos horizontes temporales que no siempre coinciden y que implican mayor o menor grado de urgencia. O sea, ya estamos viendo que nuestras poblaciones no solo van a tener dificultades en adaptarse al cambio climático o a la variabilidad climática. Cada vez vemos que aparece un fenómeno de la niña y tenemos sequía, un montón de problemas. Aparece el fenómeno del niño, tenemos inundaciones, otro montón de problemas. Hay gente que no se puede adaptar al clima actual. O sea, y ahí el conflicto entre a qué dedicas los fondos, entre adaptación y mitigación, tienen horizontes temporales absolutamente distintos. La adaptación en muchos casos es eh, inmediata y la mitigación, si bien hay que aplicar las medidas ahora, porque hay un desfasaje temporal entre que yo aplico las medidas y que las medidas son efectivas, porque primero reducir las emisiones, después esa reducción de las emisiones impacta de alguna manera en las concentraciones y eso después impacta en el clima. Eh, Hay cosas que no son impostergables. Eh, Ojo, no todas las medidas de adaptación tienen que ver con recursos financieros o tecnológicos o plata. Algunas tienen que ver con organización social. Ya lo demostró el Katrina. A ver, el Katrina pasó por un montón de lugares y dejó 5.000 muertos en la principal potencia mundial, y en Costa Rica y en Cuba, que son países mucho menos poderosos, bueno, todo el mundo más o menos sabía para dónde tenía que ir y no te avisaban por radio, rajate que viene el huracán. Eh, entonces, me parece que el tema de la adaptación, cómo financiarla, es un tema crucial. ¿Por qué? Porque si vos te fijas, si ustedes, si no todos y todas nos fijamos en cuáles son los fondos que están disponibles para el tema de cambio climático, vamos a ver que la mayor parte de los fondos están disponibles para aplicar medidas de mitigación. Esas medidas de mitigación, los países en general sí la aplican voluntariamente y acceden a ese financiamiento de organismos internacionales como el GEF o como algunos otros organismos financieros voluntariamente. Pero generalmente lo que pasa es que, bueno, ¿dónde hay plata? ¿Hay plata para esto? Agarrémosla. Cuando en realidad, o sea, ¿con qué criterio? Con el criterio de que el beneficio para aplicar adaptación sea un co-beneficio de esa medida de mitigación a nivel global. Cuando en realidad nosotros tendríamos que pensar desde nuestras propias realidades, a ver, ¿cuál es la medida que más sinergia nos trae? ¿Cuál es la medida que mejor adapta a nuestra población a esto que es inminente? Bueno, consigamos financiamiento para aplicar una medida de mitigación que en realidad va a ser el co-beneficio de lo que yo tengo que buscar, que es mejorar las condiciones de adaptabilidad de mi población al cambio climático. Y aparte, contribuir a, en algunos casos, cumplir con el compromiso asumido, porque otra cosa que también se desdibujó en la negociación internacional es que a partir del Acuerdo de París, esto de las responsabilidades comunes pero diferenciadas se desdibujó bastante. Ahora todos tenemos
digamos, obligaciones cuantificadas de mitigación a partir de las NDCs, ¿no? De las contribuciones nacionalmente determinadas. Argentina, Burundi, Bolivia, Estados Unidos. O sea que, de alguna manera, ya en mayor o menor medida nos fueron transfiriendo parte del costo de pagar la fiesta que gozaron ellos. Eh, y me parece que por ese lado tendría que venir, que no es fácil por estas cosas que decíamos, no es fácil porque, a ver, eh, en algunos casos el poder real coincide con el poder político. En otros casos, en todos nuestros países, está en conflicto. Cuando el poder real coincide con el poder político, y la cosa va como tiro. Cuando el poder político trata de imponerle algún tipo de limitante al poder real, ahí empiezan los conflictos. Y eso también es un grado de dificultad mayor y un grado de incertidumbre mayor. ¿Por qué? Porque para que las medidas sean eficaces a nivel internacional, la Argentina, como mucho, es responsable, exagerando, del 1% de las emisiones totales a nivel mundial. Brasil es el responsable de ¿cuánto? El 5%. O sea, eso te lleva a otro dilema. Si todo el mundo no cumple con su compromiso, que vos cumpla con tu compromiso no sirve de mucho. Entonces, también eso plantea algún tipo de exigencia de conseguir algún tipo de compromiso más efectivo de los países que son los que más pueden modificar esta situación. Si uno ve los datos, hay un informe que publica todos los años el PNUD y el NUMA, ¿no? El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que se llama Emission Gap, brecha de emisiones, que es de alguna manera ver cuál es la trayectoria que tendrían que tener las emisiones y las concentraciones para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. Y lo que te da es que incluso si se cumplen con todos los compromisos asumidos en el Acuerdo de París, la temperatura no va a aumentar 1,5 grados, va a aumentar como mínimo 2,5 grados. Y que los mayores esfuerzos habría que hacerlo de acá al 2030. Y de acá al 2030 quedan 6 años. Entonces, da la impresión de que... ¿Y a qué iba? Esos informes también te muestran que el 80% de las emisiones está explicado por el 20% de los países. Entonces, al otro 80% de los países no le podemos exigir lo mismo que a este 20%, que es el que puede de alguna manera influir sobre la solución de este problema. Claro, a ver, acá no es, como decimos siempre, si este fuera un problema de pajaritos y flores, nos pondríamos de acuerdo. Este es un problema de mucha plata y donde está involucrada la competitividad a largo plazo de las economías de los distintos países y nadie quiere perder. Todos quieren en esta negociación que el mayor esfuerzo lo haga el otro y yo hacer el mínimo posible. Entonces es muy difícil conseguir algún tipo de acuerdo permanente. Incluso acuerdos módicos como fue el protocolo de Kioto, donde una serie de países acordó reducir el 5,2% de las emisiones para el promedio 2008-2012 respecto de 1990, el segundo periodo de compromiso del 2013 al 2020 se te fueron la Federación Rusa, Japón, Estados Unidos nunca entró. Entonces vos tenías dos negociaciones en paralelo, una con la Unión Europea y 3, 4 tipos más, y otra con todos los grandotes de la cuadra, que eran los que más emitían. O sea, en un momento el 55% de las emisiones mundiales estaba fuera del protocolo de Kioto. Y fue ahí donde tuvo, digamos, necesidad imperiosa de aparecer el Acuerdo de París.
a ver, el protocolo de Kioto era eh, una manifestación de buenos deseos, en realidad, ¿no? Porque la mayoría de los principales actores, entre Estados Unidos y China, hoy en día tenés el 40% de las emisiones. O sea, si esos dos actores no se comprometen, y lo que hagan los demás eh, va a servir de poco. Eh, y sobre todo, sobre exigir a países que no tienen ni el 0,1% de las emisiones mundiales, ¿no? Eh, bueno, yo me fui, vos me habías hecho dos preguntas. No sé si te la contesté. Eh, Sí, dice que sí. Lucía, que está sí, muteada sí, también. está Te, te voy ahí. a, digamos, es inevitable, digo, no estoy mirando el chat, pero no veo preguntas ahí, así que voy a tomarme el atrevimiento de hacerte una pregunta yo. Es inevitable, después vuelvo a repetir, después de haber leído el libro y escuchándote ahora, va de suyo que te tengo que preguntar acerca de lo que vos desarrollás en el último capítulo. En el último capítulo hablas de los incendios de Australia, como bien comentaste recién. El título es bastante llamativo porque es algo así como si estamos en el horno en Argentina. Y la verdad que... Y bueno, y lo que es inevitable preguntarte es, este artículo vos lo escribiste previo a todos los incendios, a todos los incendios, los últimos que se dieron en nuestro país. Y, y nada, que hagas algún comentario respecto te lo estoy dejando servidísimo, respecto de las estrategias políticas que se vienen desarrollando, bueno, hagamos una parte de estos últimos meses, pero que se vienen dando desde la pandemia para acá en relación a estas cuestiones, ¿no? Las decisiones que se vienen tomando desde los gobiernos en nuestro país, o si querés extenderlo a América Latina, digo, como quieras, Sí, pero es inevitable preguntarte eso, ¿no? eh, Porque eh, el libro habla fundamentalmente también de geopolítica y bueno. eh, es muy heterogéneo eso también en términos de América Latina. Yo eh, no puedo sino establecer una diferencia notoria en lo que puede ser México o Brasil actuando en estos temas que eh, esto que no sabemos qué va a terminar siendo, porque que alguien te diga que el Estado es una asociación delictiva, cuando es el que dirige esa asociación delictiva, es raro por lo menos. Que te dice que es un topo que va a destruir el Estado, encima en un país federal como la Argentina, donde, a ver, el federalismo tiene mucho de enunciativo, pero poco de real, y donde aparte, eh, ya lo vimos desde la época de Cavallo, cuando vos atomizás el poder de decisión y resulta que no le das los recursos, no estás descentralizando, estás bajando la capacidad, bajando el poder de negociación de cada uno de esos actores individuales. O sea, no es lo mismo que el país negocie con alguien que un municipio negocie con alguien o que una provincia negocie con alguien. Creo que lo dijimos al principio, sin políticas públicas es imposible atender estos problemas. O sea, eh, a ver, el mercado va a actuar. Si yo nunca vi que se quemara un campo de soja. ¿Viste? Lo que se queman son ecosistemas frágiles. Nunca vi que se quemara, no quiero dar nombre, pero un establecimiento yerbatero. O sea, el mercado va a defender eso, que es lo que le da. Bueno, ahora con todo este tema del tecnofeudalismo, ya no sé decir si beneficio o renta, ¿viste? Porque en realidad eh, todo este tema de que ahora los dueños de la nube resulta que nos sacan plusvalía no solo a los trabajadores, sino también a los productores, la renta que antes daba la tierra, ahora bueno, sigue habiendo terratenientes. Por ahí el poseedor de la
tecnología fue durante mucho tiempo el que se quedó con la parte importante del negocio, pero después se transformó en terrateniente también. Y bueno, a ver, menos mal que el CECIM y los excombatientes están peleando todos los días para derogar el decreto en la parte referida a la ley de tierra, ¿no? Porque, pero es, a ver, es muy complejo y una respuesta rápida es sí, estamos en el horno. Eh, eh, Sol, ¿vos te imaginás eh, si hubiésemos estado en pandemia con esta administración, independientemente de cómo se haya manejado la administración que le tocó de alguna manera sobrellevar la pandemia? A mí me da miedo. Tendríamos que salir a comprar vacunas a $200 y, digamos, ¿quiénes pueden? Lo que se iban a vacunar a Miami. Bueno, con el tema, sobre todo de atención a los eventos extremos, y no, viste, qué sé yo, no quiero ponerme tampoco, viste, desaforado, pero ya lo vimos en Bahía Blanca. Fueron y le dijeron, ustedes sí van a poder hacer frente a esta situación, pero con voluntad. Eh, O sea, sin apoyo ninguno del gobierno central y dejando a las provincias y a los municipios, que por un lado se los recorta y por otro lado se los exige que sean ellos los que den respuesta. Lógico. A ver, cuando la población necesite una respuesta, al primero que le van a ir a quemar el boliche es al municipio, y de ahí van a pasar al gobernador. Y hasta que lleguen a Plaza de Mayo o a la Quinta de Olivo va a tardar mucho tiempo. Pero es preocupante en términos de, sobre todo de, a ver, uno no puede evitar que llueva, puede evitar que se te muera gente cada vez que llueve. Eh, Hay cosas que escapan a la planificación. Hay cosas que no. Y eh, me da la impresión de que, a ver, uno no puede esperar caridad del mercado. Uno no puede esperar justicia del mercado. Uno del mercado lo único que puede esperar es que trate de tomar la decisión en términos de cuál sea su conveniencia en términos estrictamente económicos. Eh, ¿Y la gente que no puede acceder a esos mercados, qué hace? Y yo creo que ese es uno de los paradigmas de esta nueva derecha que está apareciendo. Eh, la crueldad eh, en términos y arreglate como puedas. Y si no te puedes arreglar, y lo lamento. Y eh, uno no puede sino ser pesimista en este contexto estos, ante estas situaciones que son inciertas. O sea, puede ser que se dé una catástrofe, puede ser que no. Pero estamos, viste, mirando sin saber bien cómo podemos defendernos o cómo podemos hacerle frente a eso. Individualmente, no. Eso lleva a lo que el propio IPCC llama maladaptación. A ver, yo se me inunda el campo, me adapto, abro la compuerta y se inunda el vecino. Y eso es, no, la política de adaptación tiene que estar coordinada, tiene que ser integral. Si no, le tiro el agua al vecino, le tiro la basura al vecino, y así me parece que lo único que sucede es que los problemas se agraven. Y ojo, esto no es neutral. Eh, Se agrava también, se agranda también la brecha, porque otra discusión que se da es el tema de las migraciones climáticas. Y es cierto,
A ver, hay grupos sociales que están muy asociados a ciertas prácticas y que los cambios en los parámetros climáticos los van a obligar a tener que dejar esas prácticas y terminar en la conurbanización de las grandes ciudades en América Latina. Pero migran los pobres, no los ricos. Los ricos se mudan. Los que tienen que irse con lo opuesto son los más desprotegidos. Entonces, lo que genera la migración es el cambio climático o la injusticia social o la pobreza. Y me parece que es ahí donde estamos en el horno, sea cuestión de incendios, sea cuestión de inundaciones o sea lo que sea. Porque esto lleva a la imprevisión y a tener que cada uno defenderse como pueda. Y, y no, a ver, no tiene salida eso. La salida va a ser para unos pocos, los que se puedan tomar el cohete de Elon Musk y se puedan ir a Marte, qué sé yo. Eh, sí, es Más muy claro, imposible. distópico. Es muy distópico todo esto, ¿eh? Em, bueno, vamos a ir cerrando, ya estamos pasaditas un poco el tiempo que habíamos previsto. Gracias, Osvaldo, porque sabemos que estás con una gripe fuerte y la verdad que te la bancaste bien No, el asma es, no la la gripe. charla. Sí, la gripe me la... Hay un comentario en el chat que después si querés Dale. asomate a leerlo, que hace Carlos, que me parece que es interesante. A eso sumaría, a lo que dice Carlos, es decir, al aporte de este trabajo, sumaría algo que ya dijo Lucía, que es más allá de las complicaciones que tenemos para publicar en nuestro país y que está publicado en inglés, pero la mirada latinoamericana que se agradece, ¿no? Esto de traer a Kush y a algunos pensadores que son nuestros y pensarnos desde nuestro lugar del planeta, me parece que es fundamental para esto y para dar la discusión. Y bueno, y en este ámbito donde hay tantos y tantas estudiantes, me parece que eso es fundamental. Lucía, Así que no, bueno, nada, agradecerles a todos quienes estamos acá, a Osval, por supuesto, por tu tiempo, por las ganas, por todo. Querida compañera, por todas las gestiones y ponerte siempre al hombro estas cosas, y al resto de los estudiantes, que nada, siempre es lindo poder encontrarnos. Me alegra que algunos están prendiendo ahí las cámaras, así que si quieren también nos podemos sacar una foto. Si dale. varias más o algunas más prenden, ahí estaba muy bien. Bien, buenísimo. Osvaldo Decirles había que... insistido en hacer presencial este encuentro, pero es cierto que también para Sí. encontrarnos las dos universidades y ahora en este contexto, bueno, la pandemia nos va a ayudar. Igualmente nada, será la primera de muchas. No, Yo claro, quise. además estamos lejos, pero vamos a encontrar un punto de encuentro siempre para estas cosas. No, yo lo que quería decir es que, sobre todo para quienes hay mucha información, la verdad que Osvaldo hizo un recorrido muy, muy completo del contenido del libro, así que hasta que no tengamos el libro disponible, repasar esta charla va a servir mucho, que va a estar, vamos a editar un poco el video y va a estar disponible en el link de nuestro centro. Le vamos a compartir a Lucía para que haga extensivo y para que puedan, a quienes les interesó y por ahí no en el fragor de escucharlo no tomaron nota de todo, bueno, repasar todas las cosas interesantes que nos dijo Osvaldo, me parece que es algo muy bueno, incluso como material para usar en nuestras clases, quienes somos aquí varios docentes en esta presentación. Bueno, vamos a hacer la difusión de eso hasta que podamos tener el libro y en Lanús hasta que nos llegue algún libro en papel para llevar a la biblioteca. Bueno, una cosita. Muchas gracias a las dos. Eh, Aparte, siempre es un placer la conjunción de eh, la excelencia profesional, la excelencia académica y la excelencia humana. Y trabajar con ustedes dos siempre fue un placer. Bueno, de nuevo, gracias a todos y todas por estar. Y bueno, y nuevamente, Osvaldo, infinitas gracias al equipo
al equipo que nos ayudó en la organización, a los estudiantes que se sumaron, bueno, a todos y todas. Y buenas tardes y buenas noches ya. Bueno,